Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. El día 6 de marzo de 1998, Norberto, un agricultor suizo, retira las barreras contra la nieve que había instalado en la propiedad familiar. Le acompañan 4 nietos suyos. Virginia, de 22 meses, y su hermana de 8 años están sentadas sobre el tractor cuando la pequeña Virginia cae al suelo. El abuelo no consigue parar a tiempo y la rueda aplasta a la pequeña en toda su longitud, de pies a cabeza. Lleno de consternación, la recoge, inerte. Pero unos instantes después, Virginia empieza a llorar. Inmediatamente Norberto piensa en Margarita Weiss, a quien da las gracias en voz alta. Tendría que estar muerta, aplastada. No puede ser otra cosa que un milagro. Con los ojos llenos de lágrimas, mira a su nieta. La llevan al hospital, le hacen el examen y la niña no tiene ninguna secuela. No han sido afectados ni los órganos internos ni el esqueleto. Solo son visibles algunos moratones por la caída. La ropa que lleva la pequeña Virginia, se ven las huellas de la rueda del tractor. Es un milagro autentificado por la Iglesia que permitió la canonización de Margarita Weiss en 2019, en presencia de la milagrosamente curada. Hoy siguen existiendo los milagros. O dicho de otra manera, sigue existiendo Dios, por si no lo sabían, por si alguno ve con las cosas por ahí que ven, que dicen y que oímos, parece que ya Dios como que está fuera de sitio, fuera de nuestro entorno. Dios existe. Claro que en la vida habrá muchas cosas difíciles. Este agricultor conocía a Margarita Weiss, su historia es de 1800, y le rezaba continuamente, porque una vez la vio, una foto, una imagen de ella, rodeada de niños, pues ella cuidó de muchos niños de muchas maneras, y entonces siempre le pedía a Margarita por sus hijos, por sus nietos. Y cuando le pasó este accidente, fue como un grito del alma a Margarita pidiendo por su nieta. En nuestra vida, queridos hermanos, vamos a encontrar muchas situaciones dolorosas, aflictivas. Cuando nosotros tenemos clara nuestra meta, nuestro fin es Dios,
fuente de todo bien, y como decimos en nuestra oración, solo en Él debemos confiar y no en otros. Nuestro Señor, que es benigno, quiere aumentar nuestra fe. Los milagros, ciertamente, Dios es infinito y no lo vamos a definir ni a entender ni a poder decir su forma, su proyecto de salvación, pues en una definición, en una frase, en una lógica, es decir, Dios tiene 1000 caminos, millones, ¿no? Para cada uno tiene su propio camino. Entonces, pero hay unas, diríamos, unas líneas comunes que se suelen repetir y ahí es donde vamos viendo el modo de actuar de Dios. Dios, que en nuestro fin, que es benigno, queriendo aumentar nuestra fe y queriendo escuchar nuestra oración, nos da esas circunstancias, nos pone en esa situación. A ver, agárrense fuerte por lo que voy a decir. ¿Ve? Dios nos pone en la mejor situación para vivir plenamente la fe. Por eso determinó que viviéramos pobres, enfermos, afligidos, cansados, abandonados de todos. Todo eso no es nada más que para que vivamos plenamente nuestra fe, para que aumentemos, conservemos y perseveremos en nuestra fe. Así como ese agricultor, con esa alegría de llevar a sus nietos, de entretenerlos, y un accidente, pero la rueda entera del tractor le pasó por encima, de los pies a la cabeza a la niña. ¿Cuál sería el grito, ve? Este dolor, este sufrimiento, esta tristeza. ¿Cuál sería el grito de su corazón? Y obtuvo el milagro. Para que fortalezcamos, vivamos, perseveremos en la fe, en el amor de Dios, Dios nos pone en estas condiciones. O sea, ¿por qué me pasa a mí esto? Esta es la solución, no busques otra. O dicho de otra manera más simple, ¿por qué me pasa esto, esta enfermedad que tengo, este problema, esta situación? Porque te ama, porque te ama. Eso es lo que tienes que descubrir, que es el amor de Dios el que permite esto para que vivas más en la fe. Ciertamente solo Dios sabe por qué obra así con nosotros, pero San Jerónimo Emiliani dice que podemos sospechar 3 razones. Entonces, si estas situaciones aflictivas en las que nos encontramos, dice San Jerónimo Emiliani, viendo a la luz de la razón, de la fe, de la revelación, lo que Dios nos ha manifestado, podemos descubrir 3 razones. La primera, nuestro Señor nos quiere contar entre sus hijos queridos, con tal que perseveréis en sus caminos. Esto es lo que suele hacer con sus amigos para santificarlos. Pues no tiene más que ver la vida de los santos, cómo ha sido la vida de los santos. Por eso es muy bueno tener vidas de santos, ir leyendo y ir viendo cómo ha sido el transcurso de su vida hasta alcanzar la gloria del cielo. Segunda razón por la cual podemos un poco intuir este modo de actuar de Dios es que pretende hacernos confiar exclusivamente en Él.
Cuando nosotros tenemos dinero, tenemos salud, tenemos cualidades y demás, fácilmente esto lo he logrado porque yo soy inteligente. Esto gracias a que yo tengo el dinero, he podido comprar las medicinas, pagar al médico, hacer lo que sea, y entonces tengo la salud gracias a que tengo dinero. Que yo tengo una familia y esto y me siento feliz y contento. Ahora, cuando me empiezan a faltar todas esas cosas, y no tengo dinero, y no tengo las cualidades, y no tengo esa capacidad o esa situación, entonces cuando solamente me queda volverme a Él y confiar es abandonado de todos y estaba en la cárcel. Todos, escribe, todos me han abandonado. Solo Lucas permanece ayudándome. Pasar por esas experiencias de abandono hace que uno se vuelva más a Dios, con más amor, más confianza, más entrega, exclusivamente en Él. Dios no realiza sus obras en aquellos que se resisten a depositar en Él totalmente su fe y su esperanza. En cambio, infunde la plenitud de su caridad en aquellos que están llenos de fe y de esperanza, y realiza grandes obras en ellos. Por eso, si tenéis auténtica fe y esperanza, hará con vosotros grandes cosas el Señor. Él que exalta a los humildes. Por eso la Virgen María ponía toda su confianza, toda su esperanza, toda su vida en Dios, y Dios hizo obras grandes, maravillas con ella. Al hacer que me haya alejado, dice San Jerónimo Emiliani, de aquellos enfermos a los que él atendía, Dios os da a elegir entre dos cosas: apartaros de la fe, volviendo a las cosas del mundo, o permanecer fuertes en la fe y obtener así su aprobación. Cuando nos vemos en esas situaciones como también no tenemos la persona en quien confiar, nos queda esta disyuntiva: o me aparto de Dios, dejo la fe y me vuelvo al mundo y a las cosas buscando por ahí mi satisfacción, mi salud, mi felicidad, etc. O permanezco fuerte y firme en Dios, en la fe, y así obteniendo la bendición y la aprobación de Dios. Por eso nos vemos a veces en esas situaciones. Y la tercera razón que dice San Jerónimo Emiliani: Dios quiere probaros como el oro en el crisol. El fuego va consumiendo la ganga del oro, las impurezas, pero el oro bueno permanece y aumenta su valor. De igual modo se comporta Dios con su siervo bueno que espera y persevera en la tribulación. Los metales, al estar mezclados, lo bueno, es decir, el metal puro, con otros metales pues, que tienen un peso específico parecido, cercano, se mezclan más fácilmente. Entonces, cuando lo metemos en el fuego y se llega a ese punto de fusión o de donde se derrite, entonces cada uno se va poniendo en su nivel. Cada metal se vuelve líquido cuando lo ponemos a la temperatura en que todos estén en su temperatura, y entonces se van desprendiendo las moléculas que son de otro metal y se van agrupando cada uno en su nivel. Eso lo vemos sin necesidad del fuego, el agua y el aceite. Así es que lo echamos, lo mezclamos, basta con que lo deje y el aceite por sí solo se va
poniendo arriba se va separando y llega el momento donde arriba queda todo el aceite, abajo, y las impurezas, las que pesan más, están abajo del todo y las que pesan menos están arriba del todo. Y entonces tenemos una suciedad, un polvillo, lo que fuera, trocitos de paja, de papel o de lo que sea, y entonces unos se van arriba, abajo está el aceite, abajo el agua, y los otros más pesados, el polvillo, la tierra, están abajo. Así, pues, no es que vaya a destruir, porque el fuego no destruye al oro, no lo puede consumir, no es madera, no es algo que se carbonice, pero lo purifica. Así dice San Jerónimo Emiliani. Así como el oro se purifica en el crisol, y lo que no es oro, la ganga, eso se separa, de igual manera se comporta Dios con el siervo bueno que espera y persevera en él en su tribulación. El Señor lo levanta y le devuelve ya en este mundo el 100 por 1, todo lo que dejó por amor suyo, y después le da vida eterna. Así es como se comporta Dios con todos sus santos. Así lo hizo con el pueblo de Israel, que pasó por tantas tribulaciones en Egipto, lo condujo por el desierto, lo alimentó con el maná y le dio la tierra prometida. La historia del pueblo de Israel, la historia de la revelación, es la historia de cada uno de nosotros. Ahí está tipificado el modelo, y cada uno tiene que ir pasando por unas etapas y no van a ser las mismas. Tú no tendrás que ir a Egipto, tú no tendrás que recibir azotes y hacer barro, ladrillos de barro, no tendrás que hacer esas cosas y no tendrás que hacer todo el proceso, pero hay una semejanza, hay un patrón. Tu vida es pasar por ahí, ir purificando tu fe, y el que no va quedando en el camino. Por eso tenemos que entregarnos de tal manera a Dios que las purificaciones, las dificultades, las tentaciones no nos hundan, no hagan que caigamos en la fe, que nuestra fe tiene que salir fortalecida, robustecida. Y eso, San Buenaventura, el obispo San Buenaventura, tiene una frase que para muchas cosas va a ser para nosotros una luz. A ver, esto, para que podamos entender, los judíos, los protestantes, las demás religiones y la fe cristiana, católica, vamos a partir de aquí, de esta frase que es muy llena de luz. Dice San Buenaventura: del conocimiento de Jesucristo dimana la comprensión de toda la Sagrada Escritura. Es decir, el origen de la Sagrada Escritura está en Dios. Es Dios el que nos revela, es una revelación divina. Es, como dirá, el Padre de los astros. Es Dios Padre, es el que determina el plan de redención, de salvación. Pero es que desde la creación hasta la glorificación de Jesucristo, su entrada y sesión a la derecha del Padre, ¿cómo? Hasta el final de los tiempos, es decir, el tiempo lo podemos dividir, hay varias formas, varias etapas, pero toda una etapa es desde la creación del hombre, del universo, de Adán y Eva, hasta Jesucristo.
de Jesucristo, lo que es hasta su ascensión y sesión a la derecha, sentado a la derecha del Padre, y desde ahí, hasta el juicio final, el momento final donde ya todo sea puesto en el orden de Dios. Pues no hay otro orden, otro organigrama. Esto es lo que te da a entender toda la Sagrada Escritura. Todo está dentro de ese plan del Padre. Por eso, por la fe habita Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que distribuye a cada uno sus dones según la fe, según se nos da por la fe. En esto consiste el conocimiento de Jesucristo, conocimiento que es la fuente de la que dimana la firmeza y la comprensión de toda la Escritura. El que no conoce a Jesucristo nunca puede entender plenamente la Sagrada Escritura, porque le falta la clave magistral. Entonces, aquello que le da en qué sentido dijo Dios cada una de las cosas, en qué sentido hablaban los profetas. En las profecías, entenderlas sin Jesucristo es imposible, porque no hay ningún profeta que llegase a decir alguna profecía desde el Génesis. Dios habló, y no es un profeta, es Dios el que lo dijo, ¿no? Pero dijo la profecía a Dios. Es decir, luego ya le demuestra una cosa, que no todos los que dicen profecías son profetas. ¿Veis? Porque Dios no es profeta. Dios es la fuente de la revelación. ¿Y qué le dijo? Por haber hecho esto, ¿veis? Ella te aplastará la cabeza, su descendencia te aplastará la cabeza cuando tú muerdas su calcañar. Entonces, habrá el triunfo de la mujer, de la Virgen y de su hijo, de su descendencia, aplastando la cabeza de la serpiente. Pues si no entendemos ya desde el Génesis, desde el origen, desde el principio, que Dios está anunciando que una mujer, la madre del que viene a salvar, aplastará la cabeza de la serpiente, ¿qué vamos a entender después en la Sagrada Escritura? Si ya desde el principio estamos equivocados, pues un error trae a otro error más grande, y después a otro más grande, después a otro más grande. Entonces, si ya la primera clave no la hemos entendido, ¿cómo vamos a entender el resto? Pues esto es lo que nosotros tenemos siempre para poder entender la Sagrada Escritura, preguntarle al Señor, a Jesucristo, Señor, háblame, dime lo que tú quieres decir. Y esto, reflexionar cualquier pasaje de la Sagrada Escritura desde el conocimiento de Jesucristo. Sin conocer a Jesucristo es absolutamente imposible darle la interpretación correcta. No quiere decir que todo sea error, mentira y fatal. No, dirán cosas muy bonitas cuando hablan de virtudes, cuando hablan de, diríamos, si es verdad que los judíos pueden interpretar bien las profecías que hablan del futuro Mesías, cuando solamente se queda en una interpretación del futuro Mesías, del que vendrá. Pero se equivocan cuando siguen esperando al futuro Mesías que ya vino. Entonces, esa profecía tiene dos partes, antes del Mesías y después del Mesías. Entonces, ahora que estamos después del Mesías, no es una profecía que estemos esperando a que se cumpla, porque ya se cumplió, vino Jesucristo. La Virgen dará a luz y todo lo que va anunciando sobre le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, pues ya ha sucedido. No podemos seguir rezando y esperando a Dios que nos mande ese Mesías que ya vino.
porque no lo va a volver a mandar, ni va a mandar a otro. ¿Ve? Entonces, si seguimos en la espera de aquello que estaba anunciado, pensando que aún no se ha cumplido, parte de la profecía la entendemos bien y parte mal. No entendemos la Sagrada Escritura. Dice San Buenaventura, la finalidad o fruto de la Sagrada Escritura no es otra cosa ni cosa de poca monta, pues tiene como objeto la plenitud de la felicidad eterna, porque la Escritura contiene palabras de vida eterna, puesto que se ha escrito no sólo para que creamos, sino también para que alcancemos la vida eterna, aquella vida en la cual veremos, amaremos y serán saciados todos nuestros deseos. Y una vez que estos sean llenos de plenitud, saciados, entonces conoceremos verdaderamente lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano, y así llegaremos a la plenitud total de Cristo, que es el amor perfecto, el amor completo. Por aquí tenemos, queridos hermanos, la clave para entender, para leer, para meditar y profundizar en la Sagrada Escritura. Pero nuestra vida, por eso para poder llegar a Dios, hay que tener fe, uno, hay que vivirla, hay que practicarla, dos, pero nuestra fe, nuestra vida cristiana tiene enemigos. Vamos a hablar ahora de los peligros en contra de nuestra fe. Es decir, el pecado. El pecado es el que destruye toda la vida espiritual. Contra la fe, el pecado. No todos los pecados destruyen nuestra fe. Ciertamente hay pecados que no quitan la fe, pero sí la caridad, el amor, el fervor, la gracia. Y sin la gracia nos empezamos a quedar ciegos para ver los caminos de la fe. Vamos entonces a empezar con la Sagrada Escritura nos habla el peor de los pecados, el mayor de los pecados, la fuente de los otros pecados, que es, como saben, la Iglesia, aunque esto no es una cosa, una definición o una... los 10 mandamientos los tenemos desde Moisés, nos reflejó los 10 mandamientos, Dios lo puso grabado en piedra para que no se nos olvide. Pero los pecados capitales simplemente es un estudio teológico de el modo de actuar de el mal, el pecado en el hombre. Y viendo que se pueden agrupar en los pecados capitales, se llaman capitales por ser cabeza, capite, la cabeza de otros pecados, porque nunca va un pecado de los pecados capitales, nunca va solo, siempre trae otros pecados más. El más grande, el peor, el mayor es la soberbia o el orgullo. Se le van a dar al pecado de la soberbia o el orgullo varios nombres, puesto que se manifiesta de distintas maneras. Dice la Sagrada Escritura, Tobías capítulo 4, versículo 14, no te ensoberbezcas en tu corazón, porque en el orgullo está
la perdición y el desorden. Entonces, orgullo y soberbia es lo mismo. No es siempre la soberbia una manifestación de orgullo, porque tiene otras, la vanagloria, la vanidad, la suficiencia, otros nombres, otras, diríamos, descripciones que nos da mejor lo que es la soberbia. La soberbia, dicen los padres espirituales, no es un pecado capital, es el pecado capital. O sea, todos los pecados llevan siempre una semilla, un tinte, un perfume de soberbia. O lo tiene al frente, o en el centro, o al fondo. Pero siempre están inficionados, todos los pecados están inficionados de soberbia. Es el pecado capital por excelencia, porque en el fondo todos los demás pecados capitales y todos los otros pecados esconden siempre orgullo. De hecho, el orgullo tiene muchos sinónimos, y estos sinónimos nos van indicando lo disimulado que se mete la soberbia en nosotros. A veces le llamamos amor propio, es que este tiene mucho amor propio. Eso es un modo de decir, es que es muy orgulloso. Vanagloria, anda por ahí exhibiéndose y diciendo y queriendo, ¿no? Vanagloria, vanagloriándose, orgullo. Suficiencia, este es suficiente, ¿ves? Tiene mucha suficiencia, él no necesita de nadie, él todo es él y él es para él, etcétera. Vanidad, siempre aparecer, querer, ser reconocido, pero eso en el fondo tiene soberbia, orgullo. Desdén, es muy desdeñoso, es una persona que te da una repulsa, es desdeñoso. Arrogancia, fatuidad, tiene muchos nombres para designar la misma realidad, porque el orgullo es un cáncer que tiene muchas metástasis y que se disimula de muchas maneras. Como vemos, el cáncer suele empezar, un tipo de cáncer, de una cosa, de la otra, de huesos, de no sé qué, del otro, ¿ve? Pero cuando ya, diríamos, llega el cáncer a su plenitud es cuando hace la metástasis. Ya está regado por todo, todo está inficionado de cáncer, ya no hay esperanza, ¿ve? Ya es cuestión de tiempo. El orgullo, cuando es solo vanidad, todavía podríamos curarlo, a base de humillaciones, a base de reflexión, pero mira esto, lo otro, ¿no? Y Dios pues hace también su método de curación. Pero cuando hace metástasis, cuando el orgullo ya está en esa soberbia, en la personalidad, en todo, ya es que no tiene cura, ya es, ¿ve? Hay un orgullo que decíamos que es satánico, que es el orgullo de Satanás, ¿ve? Cuando ya se llega a ese desprecio total de los demás, desprecio total de Dios, donde solo yo y yo me basto a mí mismo, yo Dios, ahí ya es muy de temer que haya hecho una metástasis que no tiene solución alguna. No te dejes llevar de la soberbia. La soberbia es odiosa a Dios y a los hombres. ¿De qué te ensoberbeces, polvo y ceniza? Principio de la soberbia es apartarse de Dios y alejarse de su Hacedor, alejar el corazón de su Hacedor, porque el principio de todo pecado es la soberbia. Eclesiástico capítulo 10, versículos 6 al 15. San Pedro en su primera carta nos dice bien claro, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia.
Por eso a veces necesitamos las penas, los sufrimientos, las humillaciones, para que podamos ser humildes. Porque así como el cáncer, tenemos la quimioterapia, tenemos la operación y podemos extraer, cuando el cáncer no ha hecho metástasis, no se ha pasado y lo podemos, si está aislado, lo podemos sacar entero, ¿ve? Si no ha quedado ninguna célula que se pase a otro organismo o en el mismo órgano en el que estaba, para que siga creciendo, podemos extraerlo. Una operación quirúrgica puede extirpar un cáncer. El remedio para la soberbia es la humildad. La humildad es el antídoto, el remedio. Por eso da su gracia a los humildes. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado, un miserable, un indigno, un ciego y un desnudo. Apocalipsis 3:17. Y cuando en el Apocalipsis que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, habla a San Juan y le va hablando a las 7 iglesias de Asia, ¿qué es lo que hace? Le está retratando la situación en la que viven muchos cristianos. Por eso te aconsejo que tomes el Apocalipsis y te leas los 3 primeros capítulos, donde están las cartas a las iglesias del Asia. Y aunque hable a una iglesia, al ángel de esa iglesia, es el príncipe, los obispos son príncipes de la iglesia. Por eso él habla al ángel de la iglesia de Éfeso, de Sardes, de la Odisea, etc. Entonces, porque está hablando al principal en esa iglesia. Pero el principal en tu vida eres tú. Y eso va para ti. Ahora tienes que ver cuáles de esos mensajes, cuáles de esas situaciones son las que te describen a ti espiritualmente. El soberbio ve, yo soy rico, me he enriquecido. O sea, yo tengo virtud, yo tengo, yo voy teniendo virtudes, practicando, tengo fe, tengo conocimiento, tengo libros, leo, estudio, yo ya conozco, yo ya sé, yo no necesito que nadie me dé lecciones, yo ya me lo sé todo, yo ya, ¿ve? El orgullo. ¿Te crees rico? Dices, me he enriquecido. Claro, tantos años de vida espiritual, siempre voy a la iglesia, a misa, comulgo, rezo, hago adoración, tengo mis libros, ¿ve? Yo ya me lo sé. No, de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado, un miserable. ¿Cómo que? Mira, es así. Yo no tengo necesidad de nada, pero no tienes caridad, no tienes amor, no tienes fe. Por eso eres un miserable, porque te crees que te bastas y todavía no ves que eso te viene de Dios, no ves la necesidad que tienes de Dios. Un ciego y un desnudo. Cómprame colirio, para que te eches en los ojos y puedas ver. Un vestido, la gracia, porque el que se cree que todo lo sabe, pero está en pecado, ¿ve? Su soberbia le ciega y no ve que está obrando pecado, que no tiene gracia, el vestido de la gracia. Si alguno se imagina ser algo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgullo, la soberbia,
le ciega de tal manera que no ve. Se cree que es algo, se cree que lo está haciendo bien, se cree que él es mejor que los demás, se cree que sus obras son buenas, cuando están llenas de soberbia. No pueden agradarle a Dios. La Sagrada Escritura afirma que el inicio de todo pecado es el orgullo, el inicio, porque quien traspasa la ley de Dios lo hace porque prefiere su propia ley. ¿Por qué peco? Ay, es que esto me cuesta, es que esto no me gusta, es que esto no lo entiendo, es que esto... Y siempre voy a tener mi propia ley, mis razones para pecar. Es que me van a decir, es que me van a acusar, es que me va a pasar, es que me voy a enfermar. Esa parábola de 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El soberbio se cree distinto, mejor. El soberbio, el orgulloso, en pie oraba para sí de esta manera: oh Dios, te doy gracias de que yo no soy como los demás hombres, rapaces. Se cree que él no es ladrón, le está quitando la gloria a Dios, le está robando a Dios su gloria, pero yo no soy ladrón. Injustos, no está reconociendo que es una gracia, un don de Dios lo que él tiene. Se cree que lo tiene por sus propios méritos. Está siendo injusto. Adúlteros. El adulterio en la Sagrada Escritura no se refiere a veces, pero no se refiere normalmente al adulterio contra el 6º mandamiento, es decir, fornicar con una persona casada. Se refiere a seguir a otro Dios. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, sígueme. Si yo estoy bautizado, estoy consagrado a Dios, ese es el matrimonio. ¿Ve? Me consagro a esta persona. Pero resulta que me busco otro Dios, me busco otra ayuda, dejo de confiar solo en Dios para buscar por otro camino la solución a mis situaciones, problemas, circunstancias y demás. Entonces, normalmente, muchas veces en la Sagrada Escritura, al hablar de eres un adúltero, el pueblo ha adulterado. ¿Cómo puede adulterar un pueblo? Claro, un pueblo no tiene... haciendo un pacto con otro pueblo, ese es el adulterio. ¿Ve? Que reniega de Dios y busca pactos humanos, unirse a otro pueblo, ese es el adulterio. Por eso cuando habla de no soy adúltero como los demás, entonces, ¿en qué te apoyas tú, fariseo? ¿Te apoyas en que los demás llevan una vida, él está tratando de decir, sí, ciertamente habla de algunos son adúlteros que se van con otra mujer o con otro varón o con otro hombre que no es su marido y cometen el pecado del adulterio. Y sin embargo él, en vez de servir a Dios, se sirve a sí mismo, a su orgullo, a su soberbia, ni como este publicano. Yo no soy como este publicano, ¿ve? Como este piojoso, como este, ¿ve? Que no vale. Yo soy de los que valen, de los que tienen categoría. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo, ¿ve? Y ahora se alaba a sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana. Claro que el profeta Ezequiel decía, ¿qué buscáis cuando ayunáis?
pateáis, maltratáis a vuestros servidores, andáis enfadados, etc. Eso es el ayuno que agrada a Dios. ¿Ve? ¿Qué clase de ayuno hacía? El de la soberbia, el orgullo, la ostentación, para que todo el mundo vea que yo soy muy religioso. ¿Eh? La vanidad. Claro, su orgullo se metía en todas sus obras, haciendo en unas el desprecio de los demás, en otras exaltando sus virtudes como mejor que todos los demás. Nadie hace, nadie cumple mejor que yo. Y siempre buscando su propio beneplácito, su propio honor y gloria. Entonces no busca a Dios, no sirve a Dios, se sirve así. Ni como ese publicano. Pago el diezmo de todo cuanto poseo. Si ponemos nuestra religiosidad en las obras externas, ¿ve? Yo voy a misa, pero ir a misa, a ver, ustedes saben quién es quien más va a misa, que se escucha todas las misas, pero nunca mejora. Miren, los bancos escuchan todas las misas y siguen siendo bancos de 4 patas, o de 6, o de las que tenga. Los bancos están en todas las misas, ¿sí? Y no les hace más santos. Y siguen siendo de madera, duros, incómodos, te sientas y estás ahí moviéndote para todas partes porque son así, ¿sí? Entonces no basta con ir a misa, no, eso no santifica, sino el modo, lo que aprovecho, si lo hago por Dios, porque yo puedo ir a misa por muchas razones. Otros de los que van mucho a misa son los pobres, pero se quedan en la puerta, no entran. ¿Ve? Se quedan en la puerta, no entran. ¿Por qué van? Por el interés, ¿ve? Por sacar unas limosnas, un dinero, unas monedas. Tienen la misa tan cerca y se aprovechan tan poco. Y si nosotros vamos, ¿cómo lo hacemos? Pago el diezmo de todo lo que tengo, lleno de satisfacción de que soy el mejor, ¿ve? De que cumplo con Dios como nadie, le hago todo lo que, ¿ve? Cumplo la ley. El publicano se quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo. El publicano también era un hombre pecador. Y se hería su pecho diciendo, oh Dios, sé propicio conmigo pecador. Mira a este pecador, ten compasión de mí. Pues, ¿ve? El que reconoció su pecado es el que glorifica a Dios, porque sabe que lo bueno es de Dios y el pecado es mío. Yo no digo que yo soy bueno, yo digo que Dios es bueno. Eso es reconocer el pecado. O sea, a mí la verdad es que me duele, me sienta de esa manera, uno se siente pecador. Cuando reconoce, pues que esto lo ha hecho mal, que aquello lo ha hecho mal. Pero es que reconocer el pecado es decir que el bueno es Dios, no yo. Pero el fariseo no reconoció ningún pecado. No reconoció el pecado en nada. Ese orgullo le tapaba los ojos, no le dejaba ver que estaba ofendiendo a los demás. Porque claro, en cuanto que haces un juicio, es que todos son adúlteros. Vosotros sois unos adúlteros. Oye, eso es injusto. Habrá alguno que sea adúltero. Habrá otro que haya sido y que dejó de serlo, que se arrepintió y que ya no lo es. Y habrá otro que nunca lo ha sido. Entonces, ¿por qué los metes a todos en el mismo saco? ¿Ve? Ya soy yo injusto. No, pero es que yo sé de uno que es que aquel hizo y vivió y... Ya, sí, tendrás toda la razón. Pero no sabes ni por qué lo hizo, ni cómo lo hizo, ni si se arrepintió. Entonces, a lo mejor dejó de serlo. Puede ser que sí, que es verdad, que sigue siéndolo.
Bien. ¿Y tú eres mejor que ese? ¿Ve? ¿Y tú eres mejor que ese? Entonces, ni los puedes meter a todos porque ya eso es una injusticia, ni puedes acusar a aquel que sí, que ciertamente, aunque si tú vives con el que vive con una mujer, con un hombre que no es su esposo, su marido, vive en adulterio, eso está claro, ¿ve? Eso es el hecho. ¿Es un adúltero o una víctima? ¿Quién sabe? O sea, hay tantas cosas que no conocemos que yo no me puedo poner en juez de la conciencia de los demás. Entonces, el orgullo pone esa venda, ya no te deja ver, y es que todos son así, ¿ve? Aquí todos unos pecadores, el único santo soy yo, ¿ve? No son como yo, que es lo que dice el fariseo, no como yo, ¿ve? Yo soy distinto de los demás. Claro, pero si el bueno es Dios, no yo, es Él, pues es lo que Él no reconoce. Seguiremos hablando del gran pecado, el pecado de la raíz de todos los pecados. Por eso, nuestra vida espiritual, trabajar para quitar el pecado. Y para ello hay que ir a la raíz de todos los pecados, porque así son, diríamos, antes de construir un edificio hay que preparar el terreno, hay que echar los cimientos. Y luego sobre buenos cimientos ya sí puedes levantar un edificio. Pero si no has preparado el terreno, si no has preparado los elementos, entonces, si la arena no la cribas, la mezcla no te servirá para hacer la construcción. Si no limpias el terreno, después las raíces y demás empiezan a destruir lo que has hecho. Pues eso es, aunque sea algo, es que la soberbia como nos retrata a todos, porque todos tenemos esa pintura, esa mancha, esa raíz, ¿ve? Por el pecado original, pues es algo que no nos va a gustar, porque siempre me veo como muy retratado. Ay, Dios mío, ay, qué feo, ay, qué mal estoy, ¿no? Ahora, todo depende de si yo tomo la actitud del fariseo o la del publicano. Ay, Señor, ten piedad de este pecador, Señor, es verdad, yo he hecho eso, Señor, yo soy así, Señor, ten misericordia. ¿Ve? Reconozco mi pecado. O actúo como el fariseo. ¿Ve? Yo no soy como los demás, yo no soy así, yo no lo hago así, yo eso a mí no. ¿Ve? Yo no, yo soy otra calidad, otra categoría. Yo sí que soy bueno. Así es que eso está muy bien para este. Mira, eso a aquel le cae, mira, al otro le, ¿ve? Está retratando a aquel, está diciendo cómo obra aquel. Entonces eso es las distintas actitudes. Cuando uno habla o lee, ¿no? En los libros espirituales, ¿ve? Fulanito es, mira, así es fulanito. Y menganito, y mi vecino de arriba, y mi vecino de abajo, y mi compañero, y mi amigo, y este, y aquel, y el otro. Y los retratamos a todos. Y por eso siempre le encontramos a todos lo que son y cómo son. Es decir, yo no soy así, ni como este, ¿ve? Ni como ese, menos más que yo no soy ladrón, asesino, adúltero, mentiroso, como todos los demás, como todos vosotros, ¿ve? Yo no soy así, yo sí soy bueno. La gran soberbia, qué terrible. Por eso, trabajemos. La Virgen, ¿qué es lo que nos dice? Ella nos enseña que el Señor humilla a los que se ensalzan y levanta a los humildes. Por eso, si quieres que Dios te lleve al cielo, a la gloria, aprende de la Virgen a ser humilde. En la humildad está el remedio de la soberbia. Seguiremos profundizando en estos temas.